Antes decíamos que el mundo había mirado al Vaticano por el primer día del cónclave de los cardenales. También tenemos que decir que, sin duda, Latinoamérica y parte del mundo, ¿por qué no?, estuvieron atentos en las últimas horas a lo que fue un episodio casi excluyente, como significó la liberación de 5 dirigentes opositores políticos en Venezuela, que salieron de Venezuela en un procedimiento comunicado de manera muy hermética, en un procedimiento del cual se saben muy pocos detalles, pero que fue vivido sin duda con mucha tensión, con mucho dramatismo, según quedó expresado por algunos de los que estuvieron como rehenes en mucho tiempo, que podemos ver ahora, director, si usted lo dispone. Teníamos mucho miedo de que Diosdado Cabello nos asesinara. Esa fue la declaración de uno de los rehenes, Omar González, uno de los que logró salir, como decíamos antes, en medio de un procedimiento sobre el cual se dieron muy pocas explicaciones y sobre el cual crecen las conjeturas, crecen las especulaciones. Por eso nosotros nos vamos a comunicar ahora con Elner García. Él es periodista de EBTV Miami y obviamente vamos a conversar con él sobre todo este episodio y sobre todo tratar de descifrar todo aquello que no se conoce. Buenas noches, Elner García. Van der Kooi te saluda. Bueno, se ve que Elner García estaba con frío, se congeló la imagen, ahora vamos a volver con él. Pero decíamos, el episodio coincidió además con un elemento que no se tuvo en cuenta, por lo menos no se comunicó hasta ahora, y que es que la liberación de los rehenes que estaban hacía 412 días alojados en la Embajada Argentina en Caracas, cuya custodia estaba de parte de Brasil, decía, coincidió con la ausencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro en horas previas había viajado a Moscú. Bueno, estas son algunos de los detalles, algunas de los enigmas que rodean este caso y del cual hablamos con Elner García. ¿Me escuchás, Elner, ahora? Sí, disculpe que hubo una mala conexión. No, por favor. No, decía que en verdad lo que ha habido hasta ahora ha sido una comunicación muy hermética de parte del gobierno de Estados Unidos, de Marco Rubio, de parte de los sectores opositores al régimen venezolano, nada de parte del gobierno venezolano, al menos que yo sepa, pero me parece que falta la musculatura del episodio, cómo fue, cómo se hizo. No sé si ha trascendido algo o si estás enterado de algo. A ver, Eduardo, muchas gracias por permitirme dar la información que, como dices tú, ha sido muy a cuentagotas, que apenas se conoce algunos datos por parte de lo que fue esta operación de rescate. Justo hace minutos es que se acaba de pronunciar Diosdado Cabello diciendo cosas como, por ejemplo, que ellos estaban ahí por su voluntad. Imagínate el descaro y el cinismo por parte de Diosdado Cabello, que dice, ante que lo consiguieron, ante que esto fue una burla para ellos, burlaron su sistema de inteligencia, diciendo que ellos estaban ahí por su voluntad. Ahí ellos no estaban presos porque ellos querían, ellos no estaban presos, ellos se metieron ahí y ellos querían estar allí. Pero más allá de eso,
eso lo acaba de decir hace minutos, se ha dado muy poca información, incluso información encontrada. Yo he tenido contacto con el equipo de María Corina Machado, ojo, no he hablado con María Corina Machado, pero sí con el equipo cercano a su entorno, y dicen que eso fue, o primero que no hubo negociación, niegan tajantemente que no hubo negociación con el régimen de Maduro, y segundo, que fue una operación quirúrgica, que hay incluso versiones encontradas. Unos me dicen que cuando salen de la embajada durante el fin de semana, de una vez fueron a un aeropuerto privado que estaba un avión esperando en el aeropuerto de Charallave, a los alrededores de la capital de Venezuela, de Caracas, y salieron en ese avión. Otras versiones indican que justamente se fueron vía terrestre. Esa versión yo no la creo mucho, porque pasar desde Caracas hacia la frontera tiene que pasar por muchos puntos de control, retenes, alcabalas, como le dicen en Venezuela. Eso lo veo yo mucho más complicado. La versión de que salieron por un aeropuerto privado por Charallave es mucho más creíble. De hecho, ahorita Diosdado acaba de reconocer que Claudia Macero había salido desde el 20 de agosto. Como ya se había conocido que lo que salieron fueron 4. Entonces, hoy vienes a decir tú, Diosdado, después que te agarraron con los pantalones abajo, como se dice en Venezuela, que porque si ellos sabían eso, ¿por qué no lo dieron a conocer antes? O sea, están tratando de hacer un control de daños, Eduardo, pero evidentemente el golpe contra la inteligencia cubana, venezolana, que estaban a los alrededores de la embajada, fue muy dura, fue un golpe muy duro para el régimen. Ahora, Elner, yo puedo haber entendido mal. Decías vos que ellos salieron el fin de semana y que la información se divulgó recién el martes. Salieron el fin de semana ya comprobado el último, entre el fin de semana y el lunes. Eso no ayer martes, ayer se dio a conocer, pero ya ellos habían salido. Claro, porque una de las especulaciones que se hacía, y yo lo comentaba antes de tomar contacto con vos, era que llamaba la atención la comunicación el día martes, un día en el cual Nicolás Maduro ni siquiera estaba en Venezuela, había viajado a Moscú. Que incluso, Eduardo, se toma la decisión de hacer este operativo que ya estaba montado desde hace meses, justamente porque el grueso de la vigilancia de inteligencia y contrainteligencia estaba solamente o mayoritariamente dedicado al viaje de Nicolás Maduro a Rusia. Entonces aprovecharon justamente esa oportunidad, que había movilizaciones hacia el aeropuerto, hacia la seguridad de Maduro. Recuerden que él tiene miedo de salir de Venezuela, y justamente en ese momento fue que vieron los aliados de Estados Unidos el momento oportuno y necesario para actuar. Esto estaba montado desde hace meses y es la información que hemos manejado, y aprovecharon justamente cuando, te repito, estaban solamente dedicados al grueso de la inteligencia al viaje de Nicolás Maduro. Ahora, está claro entonces que salieron por un aeropuerto, que no salieron vía terrestre. Hay dos versiones, uno que dice vía terrestre hasta la frontera y de la frontera a Estados Unidos. Yo esa versión obtuve las dos versiones. Yo de tener esa versión de frontera es muy difícil, porque de Caracas a la frontera tiene que pasar por varios estados, y en cada estado hay puntos de control, retenes policiales, y ellos no van a pasar desapercibido en uno de esos puntos de control. Yo me quedo con la versión, repito, de manera extraoficial, porque además, Eduardo, hay que recordar que este tipo de detalles, que cuando hay operaciones secretas, cuando hay operaciones confidenciales de élite, incluso se habla del Mossad de Israel, que también participó, no se pueden dar los detalles, porque obviamente vas a revelar cosas que no es permitido, porque son operaciones secretas. Pero esa versión de ir desde Caracas hasta la frontera vía terrestre, yo no la veo muy factible. Yo insisto, y manejamos todo, Eduardo, con mucha responsabilidad, versiones que circulan extraoficiales del entorno cercano a María Corina, que salieron por el aeropuerto privado que está en los alrededores de Caracas, un aeropuerto de Charallave, la ciudad de Charallave, y de allí justamente salieron directo hacia los Estados Unidos. Bueno, yo te comento, te quiero comentar algo y espero tus reflexiones, porque como vos decías, y la oposición venezolana dice lo mismo, Corina Machado dijo lo mismo, la información diplomática que manejamos Correcto. nosotros acá en Buenos Aires es que este proceso fue un proceso de negociación que empezó cuando Richard Grenell visitó a Nicolás Maduro
el 1 de enero y que fue un curso de negociación muy larga. Esta es la información diplomática que nosotros manejamos aquí en Buenos Aires. No sé si tenés algo para agregar, si algo corrió Claro. en los pasillos allí donde estás vos. Pero fíjate, Eduardo, sí hay negociaciones, eso está claro. Incluso hace unos días se sacó la información, incluso un portal informativo de Argentina, de las negociaciones que llevan adelante Mauricio Claver Carone con la representación del régimen. Pero hay negociaciones bilaterales, porque acuérdense que tienen 9 ciudadanos estadounidenses secuestrados también todavía en las mazmorras del régimen. Hay ese tipo de negociaciones, pero justamente lo de la embajada, lo que se me asegura es que no hubo ningún tipo de negociación con el tema de la embajada, porque además el tema de la embajada, tener esos rehenes para ellos, no es lo mismo tener esos rehenes como una medida de coacción y de tener unos rehenes valiosos para ellos, para una negociación, que tener a un rehén, que todos valen y por igual, pero para la escala de la dictadura, tener a los rehenes en la embajada de Argentina era muy importante que tener a un preso político en el helicoide, en la sede del DGCIN, me explico. Entonces para ellos era como la joya de la corona mantenerlos allí. Bueno, de hecho el comunicado de Brasil del día de hoy reitera una vez más que no, que varias veces solicitaron el salvoconducto y el régimen se lo negó. O sea, si hubiese sido a través de una negociación el salvoconducto, primero ya hubiese dicho el propio régimen, hubiese sacado la foto, mira, aquí están firmando, aquí llevó el salvoconducto, como ocurrió cuando la salida de Edmundo González, que presentaron a Jorge Rodríguez, su hermana Delcy, cuando estaba firmando el propio Mundo González. Si eso hubiese sido así, tenlo por seguro, y de toda la audiencia, la gran audiencia que te sigue, seguramente hubiesen sacado fotografía, hubiesen sacado todo para... Y además, pican adelante para decir, mira, aquí lo sacamos, negociaron para desmoralizar. Es un tema que hay negociaciones, sí las hay, porque de hecho hay informaciones que hay negociaciones para tratar de sacar a los 9 rehenes estadounidenses que están en Venezuela, como otros rehenes, como vamos a hablar del gendarme de allá de Argentina, al señor Nahuel Gallo, Gallo, perdón, y disculpen la imprecisión, como otros de otros países que también italianos, hay españoles, hay negociaciones, pero específicamente lo de la embajada no es así. Gracias. Elner, muchas gracias por este contacto. Seguramente es un episodio que va a seguir desarrollándose con novedades, así que nos volvemos a conectar. Muchas gracias. A ti. Gracias, Eduardo.